Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a ver un poco hidrostática. Vamos a ver el concepto de cohesión. El concepto de cohesión está relacionado con las fuerzas que existen internamente entre las moléculas que componen a un cuerpo, o sea, en este caso a una sustancia, a un fluido. La fuerza de adhesión, en cambio, es la fuerza de atracción que existe entre moléculas de una especie con moléculas de otra, de modo que se sienten atraídas. Entonces, cohesión es la fuerza que existe entre las moléculas de la misma especie. Adhesión es la fuerza que existe entre moléculas de distintas especies o de distintas sustancias. ¿Por qué son importantes la fuerza de cohesión y la fuerza de adhesión? Porque debido a esa competencia entre las fuerzas, muchos de los líquidos, como el agua, que es el más importante, puede fluir a través de pequeños conductos, ¿sí? Entonces, gracias a eso, el agua llega a la copa de los árboles, el agua también pasa por nuestros lagrimales, ¿sí? Esos son ejemplos sencillos para entender los conceptos de fuerza de cohesión y de adhesión. ¿Qué pasa cuando tratamos de unir agua con aceite? Tenemos en un recipiente agua y arrojamos aceite al mismo recipiente y mezclamos. Después de cierto tiempo vemos que no se unen, justamente porque las fuerzas de cohesión son mayores que las fuerzas de adhesión. Entonces los líquidos no pueden mezclar. O sea, estamos atendiendo el concepto de fuerza, ¿sí? También existen otras razones químicas, pero nosotros estamos viendo la física. Tensión superficial. Cuando hablamos de la tensión superficial nos referimos a, por ejemplo, este es un líquido y este líquido está compuesto por moléculas. En este punto, cuando las moléculas están muy por debajo, las demás moléculas que existen alrededor cancelan el efecto de la fuerza. Entonces, vamos a tener partículas en equilibrio. Por ejemplo, esta fuerza se ve con esta con esta y así. En cambio, en las moléculas que están en la superficie, no tenemos moléculas de agua que esté aquí en el aire. Entonces, en ese caso, vamos a tener que se forma como una película tensa. Entonces, a ese fenómeno se le llama tensión superficial. Entonces, gracias a ese fenómeno, por ejemplo, los mosquitos pueden quedar parados en esta superficie del agua. También podemos colocar una aguja. Entonces, en el agua, por ejemplo, o en las gotas de los líquidos, van a tener esa forma esférica debido a esa fuerza que hay aquí internamente. Entonces le da esta forma esférica, ¿sí? ¿Por qué los cuerpos flotan? Gracias a la tensión superficial, porque es lo que no le permite entrar al cuerpo fácilmente. Esa tensión superficial nosotros podemos sentir cuando con la mano abierta golpeamos la superficie del agua. Se siente perfectamente la reacción. Hacemos una fuerza de acción y se puede sentir la reacción. Entonces, aquí de nuevo vuelve a mostrar que, por ejemplo, esta molécula que está muy por debajo, todas las moléculas que la rodean equilibran.
a medida que la partícula se va acercando a la superficie, entonces va aumentando la fuerza, ¿sí? Ven que, por ejemplo, solamente yo tengo fuerzas aquí debido a estas moléculas azules, entonces la fuerza que ejerce el líquido sobre esta molécula roja que se iba moviendo cada vez es mayor hacia abajo, entonces le obliga a esta partícula a ir hacia abajo, ¿sí? Coeficiente de tensión superficial. El coeficiente de tensión superficial es gamma, ¿sí? Y este coeficiente que ustedes ven aquí van a tener que es igual a la fuerza sobre 2D, donde D es simplemente esta distancia que tenemos aquí, del punto A al punto B. Sí, eso es D. Acá, por ejemplo, tienen fuerza por delta X. Y fuerza por delta X, ¿qué es delta X? Es este espacio. O sea, delta X es la posición A' menos A. ¿Sí? Entonces, esta fuerza desplaza esta distancia. Entonces, ahí vemos que fuerza por distancia es el trabajo, es una energía. ¿Ven? Y delta S, que viene a ser el área, ¿sí? El cambio de área, por eso es delta S. Entonces, gamma, ¿a qué va a ser igual? El cambio de área. ¿Y el área a qué es igual? Va a ser, por ejemplo, igual a delta X por D. Entonces ahí vamos a poder tener esta área que está aquí. ¿Sí? Y ahí se va delta X con delta X. Y nos queda que gamma es F. Pero acá aparece un 2. ¿Por qué aparece un 2? El factor 2 es debido a las dos caras de la superficie. Porque esto pues es una película de un fluido, de un líquido. Entonces podemos tener por encima y por debajo. Entonces, por eso el 2 tienen aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es gamma? Es la energía superficial por unidad de área. Eso vemos aquí. Gamma, esto era trabajo. Es la energía superficial por unidad de área. Entonces, por eso esta unidad de medida. ¿De qué depende la tensión superficial? De la naturaleza del líquido, del medio que rodea y la temperatura. Fíjense que por los experimentos se puede saber que la tensión superficial disminuye con la temperatura. Cuando hablamos de menisco, de nuevo volvemos a nombrar a la fuerza de adhesión y la fuerza de cohesión. Acá, por ejemplo, en este menisco le muestra la forma que tiene y les está diciendo que la fuerza de adhesión es mayor que esta fuerza de cohesión, que tiene que ir acá para adentro del líquido. Entonces, esta fuerza de adhesión, como es mayor, le obliga al líquido a subir. Esto también va a tener una relación con el ancho de la abertura del recipiente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de menisco vamos viendo cómo es el líquido con la pared. En este caso, fíjense que tienen que sube el líquido. Entonces ahí podemos decir la fuerza de adhesión es mayor que la de cohesión. Y en los capilares se puede ver perfectamente que a medida que disminuye
el área o el diámetro aumenta la altura del líquido. Entonces, si esto se vuelve más chico todavía, el líquido va a subir mucho más, ¿sí? Si esto, por ejemplo, es así de chiquitito, entonces el líquido va a subir mucho más. Es proporcional, o sea, tiene una relación con el radio o con el diámetro, también se puede relacionar. En el caso del agua, que ustedes están viendo acá, tienen que la fuerza de adhesión, que es igual al caso anterior, fíjense, es mayor que la de cohesión. Pero en el mercurio, por ejemplo, la fuerza de cohesión es mayor, por eso disminuye la altura. Se va para abajo, no quiere salir. Las moléculas iguales a las moléculas del mercurio le atrapan. Bueno, vamos a ver un poquito el concepto de viscosidad. La viscosidad es la oposición de un fluido a las deformaciones, ¿sí? Entonces, ustedes pueden imaginarse, por ejemplo, que el fluido va a estar compuesto de capas, ¿sí? Entonces, nosotros le obligamos a que se mueva en un sentido, pero el fluido no quiere deformarse. Entonces, tenemos que entre capa y capa van a estar muy adheridas las láminas del líquido, ¿sí? La viscosidad también está relacionada con la fuerza de rozamiento, justamente porque se opone a las deformaciones, ¿sí? El concepto de capilaridad. Volvemos a tener una relación un poquito parecida con los meniscos que habíamos nombrado y también con la ley de Youri, que la ley de Youri justamente habla de la relación que existe entre la altura y el radio, ¿sí? Y involucra al concepto al coeficiente de tensión superficial. Bueno, para la capilaridad, los capilares son tubos muy finitos, de tan finitos que son, si un líquido que tiene mayor fuerza de adhesión que de cohesión es capaz de ascender. Y gracias a eso, por ejemplo, el agua llega a la copa de los árboles. El concepto de difusión se clasifica en diálisis y osmosis. Cuando hablamos de diálisis tenemos una membrana como la que muestra aquí y vemos que a través de esta membrana solamente pasan partículas del orden O menor a la separación, o sea, a los agujeritos que ustedes pueden ver aquí. Y la osmosis es simplemente, ustedes tienen también una membrana y tienen dos soluciones, ¿verdad? Un solvente puro. Y la experiencia muestra que el solvente puro siempre trata de irse hacia donde tengo menor concentración, justamente para equilibrar esta concentración. Muchas gracias.